noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión, gracias a la tecnología, vamos a viajar a Valencia, España. Allí se encuentra Belén Motilla, emprendedora valenciana y además, dilo. Nacida en el barrio de la Malvarrosa. Para los valencianos eso significa mucho y para los demás qué bueno saber que Belén está muy arraigada a su terruño. Bueno, con Belén vamos a conversar un poco de todo lo que ha sido su trayectoria como emprendedora, como promotora de actividades de apoyo y solidaridad. Y bueno, ante todo, bienvenida Belén a la tertulia. Muy buenas tardes, María Victoria, y estoy encantada de estar contigo en esta tertulia, que seguramente entre las dos aprendamos juntas muchas cosas. Pues sí, bueno, Belén, de ti se sabe que de las cosas grandes que has hecho televisión, has sido modelo, tienes un proyecto buenísimo, muy bonito que se llama Wonder, y yo aprovecho y por aquí está también. Oye, qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito. Entonces, con esa bienvenida, cuéntanos cómo llegaste a lo que eres hoy. Háblanos de ese barrio tuyo en Valencia, cómo era, cómo es. Pues mira, sí, quiero empezar primero por ese barrio. Ese barrio es un barrio muy humilde, donde la gente que vive allí es gente trabajadora, pero también hay gente con sueños. Y entre ellas, pues estaba yo, que yo tenía mi sueño. Desde bien pequeñita, cuando íbamos al colegio y nos preguntaban, ¿tú, Belén, qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ayudar a la gente y ser comunicadora. Siempre. Y emprender, ¿vale? También me gusta hacer cine, teatro, televisión, pero lo que tenía claro es que tenía esas dos vertientes. Y Belén, poco a poco, en ese barrio, fue soñando, proyectando qué es lo que es hoy. Porque yo lo que digo es, con trabajo, tesón, ilusión y luchando por lo que una quiere, todos los sueños son alcanzables, todos. Y entonces, poco a poco, pues empecé a estudiar comunicación, a hacer cursos, máster, porque yo lo que más me gusta es saber comunicar, saber ayudar y emprender. Bueno, y cuando tu familia, cuéntanos eso, porque decían, emprendedora, y todo el mundo, ¿cómo reaccionaba la familia a esa la familia niña tan inquieta? A ver, yo soy la pequeña de 7 hermanos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Mi primer contacto con los temas audiovisuales fue con la televisión valenciana, que yo me apunté a una agencia de modelos y de azafatas, y me eligieron para un programa U de 5, que se llamaba 1 de 5. Y a partir de ahí, mi vida se dividió en dos partes. Por una parte, la televisión, y por otra parte, auxiliar de ayuda a domicilio y auxiliar de clínica, cuidando a personas mayores en residencias, hospitales. Entonces tenía dos variantes. Estuve 12 años trabajando y estudiando y formándome, pero luego la vida te lleva donde tú quieres estar realmente. Claro. Y entonces tuve la oportunidad, que quiero nombrarla, que Nuria Vera, directora de una emisora de radio, me dio la primera oportunidad de estar con ella a su lado, y ahí empecé con el mundo de la comunicación. Y entonces en la radio. Primero la tele, luego la radio. Wow. Tenía un programa todos los jueves que se llamaba Encuentros Wonder. Ya te he dicho que la palabra Wonder me acompaña siempre. Bueno, y luego, en este Wonder pasaste de este barrio hermoso, pequeño, solidario, sí, a un mundo mucho menos amigable, se puede decir. No, era otro estilo, pero Belén sigue siendo la misma. En la Malvarrosa, en Miami,
en México, en España, sigo siendo siempre yo, es lo que digo, lo importante de una persona es ser en todo momento ella en cualquier lugar del mundo y tratar a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Claro. Entonces te explico un poquito brevemente. Yo me metí en la Asociación del Cáncer y realicé 2 galas del cáncer con 600 patrocinadores. Wow. Y entonces me dieron una mesa, me hicieron presidenta de una mesa petitoria. Y a partir de ahí empecé a hacer eventos solidarios, que es donde entra ahora mi asociación Ansel, que la fundé hace 15 años, donde realizamos eventos y actos solidarios, pero también tiene la parte de emprender, tanto para mujeres como para hombres. Bueno, y este año hemos hecho el 15 aniversario. Wow. Bueno, antes de llegar a lo de hoy, porque las trayectorias son tan importantes como, como las llegadas, ¿no? Claro. Y es maravilloso, y una de las cosas que me encanta de conocerte, aunque sea por esta vía, gracias a Zoom. Bueno, si Dios quiere, nos conoceremos en Londres, si Dios quiere, que Dios quiere. Tenemos muchas cosas en común. Entonces, en ese recorrer tuyo, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Cuáles han sido los obstáculos que te ha tocado enfrentar? Lo más difícil, que es lo que yo siempre digo, es que no crean en ti, no crean en tu proyecto. Por eso tienes que tener la mente muy fría de decir, no pasa nada. No pasa nada que no creas en mí. Yo creo en mí y voy a luchar por eso. ¿Que te costará más? Sí. ¿Que he tenido ayuda de gente para estos proyectos? Contadas con los dedos de la mano. Y me sobran dedos. Siempre hay que tener padrinos. Como he dicho, gracias a Nuria Vera, que me metió en este mundo, pero yo, gracias a Dios, me he encontrado gente, el universo me ha puesto gente a mi alrededor que he ido como si me hubieran diciendo, por aquí, Belén, por ahí no, ahora por aquí. No sé si a ti te ha pasado, María Victoria. Pues sí, la vida está, por eso es que me encanta conocer de otros cuál ha sido su trayectoria, porque también se refleja en lo que uno mismo es, ¿no? Claro, claro. Y ahora, ¿y cómo es la vida de Belén? ¿Cómo es un día de Belén? Pues un día de Belén es, se levanta a las 7 de la mañana, porque tengo 2 niños que se levantan a esa hora. Desde hace 2 años quiero contar esto porque a mí me va muy bien. Yo siempre me cuido mucho la alimentación. Hay que alimentarse tanto la mente como por dentro. Entonces, desde hace 2 años, una chica que es naturópata me recomendó para limpiar el cuerpo, nada más levantarte, tomar en un vaso una primera semana el zumo de un limón, la segunda semana 2 limones, la tercera semana 3 limones. Ahí, así vas haciendo intercalado. Entonces, lo primero que hago es ir al baño y luego hacer el zumo de limón, tomármelo, tomo muy poquito café con jarabe de ágape, que es natural, y hasta las 2 no tomo nada más que agua, ni almuerzo ni nada. Entonces, lo primero que hago es abrir el ordenador, ver todos los emails que tengo, con mi secretaria ver si tengo reuniones, tener encuentros o ir a lugares donde requieren mi presencia, porque nosotros nos llaman para decir, Belén, mira, yo sé que tú trabajas, porque tenemos en Wander Magazine Valencia una sección que es de publicidad y expansión. Entonces, por ejemplo, pues mira, esta semana he ido a una empresa donde te hacen masajes con madera. ¡Oh, wow! Y quiero decir que es lo más que... Oye, me ha encantado. ¿Lo probaste? Porque sí, porque este verano yo he abrazado árboles. Y me llama la atención, digo, oye, estoy rodeado de madera de árboles. Y entonces, pues lo que hacemos es, en Wander Magazine Valencia, nos reunimos con las empresas y vemos las carencias y cómo les podemos ayudar con las herramientas que tenemos y con las empresas que colaboran con nosotros.
Wow. Ahora, ¿y cuándo nació la empresa? La Wonder. empresa nació en el 2012. ¿Y cómo ha sido esa trayectoria? ¿Así, así, así, así? Ha tenido de todos, ha tenido altos, yo no me da vergüenza decirlo, ha tenido picos muy altos, picos muy bajos, tenía una productora de televisión con ellos que hacíamos vídeos, que cubríamos eventos, luego hemos estado más planos, pero sí que es verdad que al ser una plataforma digital no es tan cara como el papel, dijéramos, y me ha permitido, entre comillas, no depender económicamente de nadie. Ya. Con las empresas que han confiado en nosotros, yo tengo empresas que tengo ya 15 años que están con nosotros. Qué maravilla. Pero bueno, entonces el mensaje de eso es la constancia, diríamos. La constancia, la lucha y creer en ti. Sobre todo creer en ti. La suerte es un 10% de suerte. Y lo que yo digo, a ver, el universo te va poniendo caminos, el izquierdo y el derecho. Tú sabes que siempre uno cuesta más y uno menos, y hay uno que es el del centro, que es una autopista, para arriba, que digo yo. Es que ¿Y tienes cómo que es la ser. relación con tus hijos? ¿Cómo te ven ellos a Pues ti? mira, la relación con mis hijos, ahora son 2 hijos adolescentes, si tienes hijos o sobrinos, es ¿Qué en la edad? época, ¿Qué edad entre tienen? comillas, ¿Qué edad más tienen? difícil, pero a la vez más bonita, ¿sabes por qué? Porque te ves reflejada en cosas que hacen que tú hacías. Y entiendes ahora a tu madre la preocupación que decía, ay, no vengas a las 2. Ay, yo hasta que mis hijos no vienen, yo no me duermo. ¿Qué edad tienen ellos? La chica 16 y el chico 14. Ok, la edad dura. ¿Tú tienes hijos? Tengo una que acaba de cumplir 18. Ya pasó Pues esa, entonces, pues entonces tú ya la has pasado eso. ya la pasé. La Eso, adolescencia ya la has pasado. o sea que duro, ¿no? De todas formas. Sí, pero bueno, pero tienes que comprender que también tú has vivido esos años y ahora lo que ellos tienen que hacer es estudiar, aprobar, saber cómo está el mundo y lógicamente se tienen que divertir como todos nos hemos divertido a esa edad. Claro, ahora cuéntanos, quiero que nos cuentes un poco esa imagen tan hermosa que tienes atrás, que es el Esa símbolo. imagen. Mira, voy a ponerla aquí para que se vea un momentito. Sí, claro, es hermosísimo. Es una pintura. Sí, esto es una lámina, ¿vale? Una lámina que entregaremos dentro de 2 años o un año cuando podamos hacer la gala, que la gente se pueda abrazar y dar besos, que la hizo Mercedes Carrillo de la Fundación SANS, una Ok, fundación de enfermos mentales, que me la regaló a mí y ok, que la hemos retocado con diseño gráfico de Kimo. ok. Entonces, estas láminas las vendemos en www.wanderberg8.es, que es el proyecto último que te he comentado, Sí. eh, que presenté el 3 de marzo del 2020, pero como nos Bueno, confinaron. entonces es que en estos procesos y en estos recorridos se nos atravesó la pandemia. Claro, ¿Cómo ha sido este proceso tuyo? Tenías eventos maravillosos que sí, realizar y tuvieron que sí, quedarse en el sí. aire, ¿no? Todos los eventos se han aplazado. Mira, Wander Magazine Valencia, la plataforma web y Ansel ha sido hasta el momento que yo sepa el único medio acreditado de la Expo de Dubái, que Ah, se tenía que vale. haber celebrado en el 2020. Ah, Pues somos el medio hasta la fecha que nos han acreditado, que sabemos que tenemos nuestro carnet de acreditación para poder cubrir ese evento. Se aplazó. claro. Teníamos también, he sido nominada por los premios Inspires me. EADA, She ¿cómo se inspires llaman? me. She Dígame. inspires me. Exacto, que iba a celebrarse en septiembre, lo hemos aplazado a septiembre del año que viene, que serán en Londres, que me dará mucho gusto conocerte. Claro. Ahora, como que cuando recibiste ese premio, eso fue precisamente en medio de toda este marabunda con la pandemia y todo. Sí, ¿Qué significó para ti recibir ese premio de She Inspires para Me? mí
para mí fue una alegría inmensa, sobre todo porque es lo que yo le dije a Ada. Yo también entrego premios. Este es un premio que entregamos. Ok. Este es un premio que integramos de Victoria Cano. Ok. De eso nos tienes que contar. Cuéntanos de lo que recibiste y ahora me cuentas de este premio también. Sí, de lo que recibí de Ada me encantó. Pero lo que te quiero decir, yo también entrego premios y lo que siempre digo es, el premio no es importante. Lo hace importante la persona que lo recibe. Claro, claro, es cierto. Porque los premios son muchos premios, pero cada persona tiene una historia, cada persona tiene un mundo. Ahora hemos creado los premios Wander Magazine Valencia, okay, que los estamos entregando online porque no se puede hacer. Claro. Bueno, entonces, y a nuestros amigos de la tertulia les contamos, los que han llegado tarde, que estamos hablando con Belén Motilla. Ella se encuentra en Valencia, España, en el centro de... en el barrio de la Malvarrosa. En el barrio de la Malvarrosa. Y por favor, síganos en nuestras redes. Sí, nos dan un gusto, nos siguen en YouTube, donde estamos de la Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, y en Twitter, Tertulia 15. Y por supuesto también estamos en nuestra casa de Express News con todas las redes de Express News. ¿Y tú? Yo ya me he suscrito, ¿eh? Yo ya me he suscrito. Y a ver, Belén, cuéntanos. Suscribiros todos. Sí, comparte tus redes también para que nuestros amigos de la tertulia claro. ¿Cuáles son? Mis redes son en el canal YouTube, que tengo 27.800 seguidores. Oh, wow. Se llama Belén Motilla Ginés. Fantástico. ¿Y qué encontramos allí? De todo. Mira, esta es mi madre porque quiero enseñártela. Ah, qué linda. Angie Ginés, que tiene 86 años, y con ella hemos creado para el canal YouTube una sección que se llama Angie Ginés y el teatro, donde realizamos pequeñas obras de teatro y pueden encontrar obras de teatro, eventos donde voy, meditación, que también hago meditación, turismo Wander, que es una sección que vamos a un lugar y enseñamos la gastronomía, los ríos, lo que se puede hacer. Es como si dijéramos una coctelera. Porque tu madre, yo ya vi varios y me encantaron. Me vamos gustaron. A compartirlo. Ahorita vamos a poner un pequeño sketch de lo que ustedes hacen, ¿sí? Dale. Sí. Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en casa de la Angie y vamos a hacer un pequeño teatrillo. ¡Madre mía, madre mía! ¿Cuánto tiempo, Chana? Pero bueno, pero tú sabrás dónde te has metido. ¿Dónde te has metido tú? Yo, buscándote como una loca. Espérate un momento, que me llaman un momento por teléfono. Ya está otra vez con el telefonillo. Esto sí que me fastidia a mí, ¿eh? Sí, soy yo. Aquí la tengo. Sí. Ahora te dejo que se lo voy a preguntar. Vale. Que me está diciendo la Ramona... ¿Qué? Que tú te vas dedicando por ahí a chismorrotear de ella y de mí. Lo que dice la gente, muchacha, que yo no digo nada. Yo, mira, voy a la plaza. Allí no están los corrillos, hablando que si de ti, que si hace, que si no hace, que si el Julián, que si el otro, que si el Perico. Pero tú de qué vas, ya no a mí la culpa de todo, pero tú de qué vas. Pero si me acaba de llamar la Ramona. Pues sí, señora Ramona, esa de muchas Ramona. Me ha dicho que cuando vayas por su casa, que cruces la acera que te escamocha. ¿Que a mí me va a escamochar? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Esa no sabe con quién se juega los cuartos. Bueno, ¿y a qué has venido aquí? Pues he venido... ¿Sabes a qué he venido? ¿A qué? Pues a preguntarte una pregunta que no sé cómo voy a quedar contigo. Venga, va, pues dispara ya eso. No sé cómo voy a quedar contigo. Y pregunta. Pues resulta... Suelta ya las palabras. El tío Perico me dijo hace cosa de unos días, en casa del boticario, que tú y la otra... La Ramona. La Ramona...
que estabais en un corrillo Con la Chana. con la Chana y estabais hablando, estabas haciendo plan con Julián. Sí, ¿y qué pasa? Ay, ¿no me lo niegas? No te lo niego. Pues mira, como yo te enganche cara adelante, vas a saber quién soy yo. ¿Quién eres tú? Yo ya sabes quién soy. ¿Que Julián es tuyo? Que tengo... Julián es mío, yo no lo he comprado. Entonces, Pero no lo he comprado, pero Julián me pertenece. Bueno, ¿qué les pareció? Fantástico, ¿no? madre mía. Cuéntanos de dónde nació la idea de involucrar a tu madre en tus proyectos. Pues mira, esto fue porque yo me presenté a un casting de la Casa Bernarda de Alba, que es de Federico García Lorca, que es mi actor preferido, y necesitaba una réplica. Yo era un personaje y necesitaba una réplica para preparar el casting, para una obra de teatro. Y mi madre, que está en mi casa, le dije, mamá, necesito que me hagas la réplica. Dice, no, yo quiero ser Bernarda de Alba. Digo, bueno, y a partir de ahí empezó. Mi madre tiene una historia muy bonita que fue durante 5 años doncella de un conde en un palacio de Valencia. Ella también hacía teatro de jovencita y hemos mezclado un poquito de todo. Si has visto los sketches, ya ha salido pues lo que pueden ver en mi canal YouTube. ¡Qué maravilla! Quiero decir también mi Facebook, que es Belén Motilla, en Instagram Belén Motilla. Si quieren saber cosas de Ansel 8, Wanderbel 8, Turismo Wander, y en Twitter Bel Motilla. Es que son muchas cosas, ¿eh? Uy, pero bueno, yo lo resumo en una cosa: www.wanderencuentrosbm.com. Ahí está todo. Ahí está, pues. Mira, bueno, y cuéntanos de la vida tuya. ¿Cocinas? Cocino, pero Cuida de te tu voy a casa. ser sincera. Aunque soy valenciana y no quiero que se enfaden los valencianos, La paella, por favor. no me sale bien. No puede ser. Tengo que decirlo. Mi madre sí. Mi madre ha sido cocinera más de 40 años en restaurantes y a ella le sale bien toda clase de cocina. A mí me sale bien la cocina italiana, la hindú, la marroquí, pero la paella no me sale bien. Me sale bien la fideuá. Fideuá. Me sale bien la fideuá. Ok, cuenta, ¿cómo es la fideuá para los que no conocen la culinaria? Bueno, la fideuá viene de Alicante y según me han contado la historia, los pescadores que iban a pescar, pues en el barco tenían que hacer comida, ¿vale? Entonces, la fideuá se prepara primero como un caldo, okay. que ese caldo es el que reservas. Y tiene mero, clóchinas, rape. Es un tipo de pescado, perdona. Pescado, todo pescado. Okay. Calamares, pero antes se hace un sofrito de tomate con un poquito de ajo. Y luego vas friendo todo, y gambas, sobre todo gambas. Y luego se echa el fumé de pescado y se añaden los fideitos, que son unos fideitos como un poquito gorditos. Espero que si lo están escuchando los valencianos y cocineros, no se enfaden conmigo, ¿eh? Por favor. Bueno, quiero dar también las gracias, que no se me olvide, a la revista Hello Valencia, porque ella también me acogió hace 8 años para que yo pudiera llevar todo el tema de asesora comercial a clientes, y sigo colaborando con ellos. Ok, y cuando te presentas con un cliente, ¿cuál es el truco para convencer? Es que yo no convenzo. ¿No convences? No. Entonces, ¿cómo ven? Te explico. Yo no soy una comercial agresiva. Okay. Yo soy una comercial que explico el proyecto que vendemos, tanto en Wander como en radio, televisión, porque yo trabajo con todos
los medios que... Entonces, a mí tengo la suerte que me llaman los clientes para yo ir a visitarlos. Ahora, ¿tú podrías vender algo que no te guste? No, a eso voy. Ok. No vendería nada que no va conmigo. De hecho, ¿sabes cómo me llaman a mí? ¿Cómo? Cuando sale un perfume, un rímel, un tinte, la conejillo de Indias. Porque primero lo pruebo yo. Y si a mí no me gusta, yo no lo vendo. Por ejemplo, este proyecto, que me levanto para que lo veáis, que es de Wandervell, está hecho con tinta ecológica, algodón ecológico que respeta el medio ambiente, que es del proyecto último www.wandervell8.es. Que una parte de lo que vendemos se va a una fundación. Esa es la fundación para el tema de mental, ¿no? De entonces, sí, entonces, por un lado tenemos esto, que es hemos hecho como un proyecto que todos los pintores, dibujantes, los acogemos y vendemos sus productos. Okay. En camisetas, en láminas, en bolsas. Entonces, ¿qué es? Si tú quieres emprender, que estás en cualquier parte del mundo, lo único que te hace falta es ganas, ilusión, entusiasmo, trabajo y contactas conmigo y tú puedes tener tu Wandervell. Bueno, ya saben, a los amigos de la tertulia, busquen a Belén si quieren emprender. ¡Ay, mira, me salió! Mira, Belén, en este último pedacito vamos a hacerte unas preguntas así un poquito indiscretas, ¿no te molesta? Bueno, a mí no me importa. Bueno, Belén, mira, ¿mientes? Normalmente del 1 al 100, solamente el 10%. Ok. Pero miento para no perjudicar a terceras personas. Ok. ¿Cuál ha sido el secreto que te has guardado más desde niña? El secreto, deja de ser secreto. El secreto que se va a ahora decir desde claro. niña. Pues mira, eso es una primicia que te voy a dar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A mí siempre me ha encantado volar. ¿Volar? ¿Y no lo has hecho? Pues hombre, si me tiro por el balcón me mato. Pero bueno, para eso está el parapente, ¿no? También puedes... No, pero volar yo. Tu sueño es volar. Ok. ¿Estás enamorada? Sí. ¿De quién? Primero, de mí. Ok. Luego de la vida. ¿Y tercero? Y luego de mi marido. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de él? Lo que más me gusta a él es que me deja mi espacio, que me da alas para volar y motivos para quedarme. ¡Oh, maravilloso! Bueno, mira, qué maravilla. El tiempo por eso te digo lo de las alas, que tengo alas imaginarias. Ay, mira que se te notan, se te notan. Bueno, a los amigos de la tertulia, el tiempo se nos acabó. Ay, no me digas. Tan rápido, sí. Bueno, oye, yo te quiero hacer una pregunta. Pregunta. A ver. Cuéntame cómo surgió la tertulia de los martes. Ah, no, mucha pena. La tertulia de los martes tiene una razón de ser muy bonita y es más allá de quererle saber o destacar la vida de las profesiones, detrás de todo eso está la gente y gente que inspira, y nació a través de un proyecto basado en una metodología psicosocial basada en la comida, en la bebida. Por eso siempre compartimos un tecito. ¿Dónde está el tuyo? Sí, aquí está. Que cuando uno está acompañado con una taza de té o un vino en otros casos, pues se comparte mucho mejor. Esa es la tertulia. Y ahora estamos haciendo todas las entrevistas por Zoom, pero ¿quieres volver a hacer las reuniones? Pero por supuesto, el sueño es volver a estar, volver a abrazar, como dices tú, volver a compartir. Creo que eso es lo más importante. Y así estaremos. Sí, yo soy mucho, María Victoria, yo soy mucho de abrazar. Te mando un abrazo virtual. Un abrazote. Y a los amigos de la tertulia,
A ti y a todos tus oyentes de todos los canales. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Exacto. Hasta luego. Hasta luego.